Nuevo Testamento, San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Si lo tienen, voy a leer. San Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta el versículo 11 he leído. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Inicia exponiendo a todos los lectores la creación de Dios. Pero yo anteriormente, cuando lo leía, no podía profundizarlo bien, pero de forma repetida muchas veces durante largo tiempo podía leer y también compartía al público. Un día, mientras que yo estaba meditando para compartir el tema, me vino un pensamiento. Me ayudó para profundizarme más. ¿Por qué Dios usó el verbo? Él habla. Si Él no hubiera, y allí yo comencé a suponer, si Dios hubiera creado el mundo sin usar palabra, esto ¿cómo resultaría a nosotros? Nosotros entonces no podríamos saber de ninguna manera cómo el mundo fue creado, quién es nuestro Dios. Hace muchos años, antes de que yo fuera misionero, cuando aún estaba en Corea, tuve una oportunidad de escuchar una charla, una exposición, medio prédica, medio testimonio, medio exposición académica de parte de un doctor biólogo, Byung-Yun Yun. Es un hermano de nuestra misión. Él trabaja en el laboratorio de Universidad de Edimburgo de Inglaterra. Lo que pasa, él tiene realmente nivel muy alto académicamente. Y su testimonio, él manifestaba cómo él pudo recibir la salvación. Él nació en una familia muy rica, en una familia que económicamente abundaba, nunca sentía alguna escasez. Así creció, entró a buena universidad. Entre sus amigos
él fue apodado el hombre seguro, porque él ayudaba a todos los compañeros, algunos compañeros que tienen alguna deuda o quiere conseguir préstamo del banco cuando necesitaba un aval. Él era el hombre aval, el hombre seguro. Yo te ayudo. Así él ayudó a muchos amigos. Todos los amigos le consideraron muy buenas personas. Mucho tiempo él había vivido así, hasta que luego de graduarse de la universidad, él se casó, ya tenía su hijo. ¿Qué pasa? Algunos amigos que anteriormente por él recibieron favor, empezó a fallar de pagar la deuda, uno por uno. Finalmente, todas las deudas se vinieron sobre él. ¿Y qué pasa? Y la gran cantidad de deuda acabó con todos los bienes que él había recibido de parte de su padre y fracasó. Entonces mucha amargura sintió en su corazón. Siendo el profesor de una universidad, cada país, cada sociedad tiene diferente forma, diferente estructura. Yo cuando por primera vez fui misionero en América Latina, lo que llamó mi atención fue el abogado, porque en el sistema educativo, el sistema gubernamental del Corea del Sur, no cualquiera puede ser abogado. Aunque gradúe de una universidad, su especialidad de Derecho, él no puede ser abogado. Porque hay un examen que el gobierno da, un examen realmente difícil. Muy pocas personas pueden aprobar. Y luego de la aprobación puede conseguir el título del abogado. Y por lo tanto en Corea del Sur no hay ni un abogado pobre. Entonces el ser abogado es un icono del éxito verdadero. Si es abogado, entonces ya la sociedad lo admira. De la misma manera, el abogado y el médico, en Corea no hay médico que sufre por la economía. Entonces, el abogado, el médico y el profesor de la universidad. Esos tres trabajos, muchas chicas que están en edad de ya casaderas consideran como un candidato de sueño. Un candidato de sueño. ¿Eres abogado? ¿Eres médico? ¿Eres profesor? Yo me caso con él, porque su futuro ya está garantizado. Entonces, nunca sufrirá. Pero ¿qué pasa? El hermano Yun, él era profesor de una universidad. Pero ¿qué pasa? En el día de cobrar su sueldo, entonces automáticamente diferentes bancos, ya que él llegó a ser aval de muchos amigos, y todas las deudas, bancos, acreedores de su cuenta bancaria de hermano Yun, que es aval, al día que le entra sueldo, cobraba. ¿De qué pasa? Supuestamente él no recibía nada de sueldo. Entonces, aparentemente es un profesor que no falta nada, pero con mucha angustia. Entonces, él con su esposa, cada madrugada, sin que los alumnos no supieran, se dedicaban en reparticiones de leches, porque el surcoreano les encanta el producto fresco. El producto de centros comerciales no prefiere, sino el producto recién hecho a casa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, diferente lechería maneja el sistema
de llevar el producto al domicilio. Entonces hay muchas agencias de reparticiones. ¿Y qué pasa? La leche recién hecha al domicilio trae en la madrugada, antes de la hora del desayuno. En Corea la hora del desayuno es muy temprano, 7 de la mañana o 6:30 de la mañana. No como México, como 10 de la mañana hay desayuno. No es así. ¿Qué pasa? La gente muy temprano desayuna. Entonces, en su mesa, leche recién hecha, fresca. Quiere tomar, quiere dar a sus hijos. No leche comprada, guardada en la refrigeradora, sino leche recién hecha. Entonces, ¿qué pasa? El matrimonio de la pareja del hermano Yun, escondidamente repartían leches cada madrugada. Supuestamente con esa ganancia, era una ganancia extra que el banco no podía detectar, con ese dinero vivía el mes. Aparentemente es el profesor de una universidad, muy buena universidad. La gente considera, el profesor Yun, el biólogo Yun, él tiene ya éxito en su vida, sin saber la situación real de la pareja de él. Una madrugada, cuando los dos se regresaron, el hijo se despertó muy temprano. Generalmente duerme hasta un poco tarde. Al despertarse, buscó a sus padres. El niño muy inocente no sabe que sus padres en la mañana tienen un deber. Por no encontrar a los padres, se desesperó, hizo un desastre en la casa, lloró, gritando, y las cosas aventó. Hasta los vecinos tuvieron que acercarse para ayudarlos. Entonces el hermano Yun ya se sintió muy agotado. Un día habló con su esposa: creo que yo ya no puedo continuar más. En Corea, con la deuda no puede vivir, no se puede escapar a ningún lugar. Se puede ir únicamente si viviera en medio de un monte aislado, no hay problema. Pero donde sea, aunque sea un pueblito, cuando usa su tarjeta, la policía ya lo encuentra. Entonces no se puede vivir con deuda. Una persona de bancarrota no se puede vivir si no paga su deuda. ¿Qué pasa? Entonces el hermano Yun ya llegó a su límite. Habló con su esposa. Los dos se pusieron de acuerdo. Hasta aquí. Vamos a suicidarnos. Entonces nuestro hijo, bueno, creo que nuestro padre, y sentimos muy mal, pero nuestro padre y criará a sus nietos. Vamos a morirnos, vámonos con todas las deudas. Así un día con su esposa, en el carro, debajo de un puente, un viaducto muy grande de masa del hormigón y concretos, una de columna principal. Entonces, bien distanciado, con máxima velocidad, empezó a correr, porque el plan era estrellarse con máxima velocidad contra la columna de un viaducto. Mientras que el carro, con su máxima velocidad, se corría, o sea, acortaba la distancia hacia el blanco. El hermano Yun, antes de la muerte, por última vez quiso ver a su esposa. Entonces, mientras que él aceleraba unos segundos, miró a su esposa. Entonces, cuando vio a su esposa, ella con dos ojos cerrados, con dos brazos sobre su seno, preparada para la muerte.
Y cuando vio la postura de ella, ¿y qué pasó? Él en unos segundos tuvo cambio de opinión. No se pudo. Frenó. ¿Y qué pasa? Así no pudieron suicidarse. ¿Por qué frenó? El freno. Porque al ver a su esposa preparada para la muerte, en unos segundos se le vino cuando por primera vez conoció a ella, momentos felices. Entonces, ¿qué culpa tiene? Por mi culpa, porque ella tiene que morirse así. No, y su conciencia frenó. ¿Y qué pasó? Frenó. Y su esposa se asustó y se frustró. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estrellaste? Ya ahora no estaría viva en este maldito mundo. ¿Sí? No, yo no puedo. Entonces eso es lo que fue. A él le hizo alzar los ojos, buscar a Dios. Si existe un Dios, ayúdame, por favor. Entonces él no tenía ningún valor para sacar adelante su vida. Empezó a buscar a Dios. Así llegó a conocer una sede nuestra y allí acercándose, escuchando el Evangelio, recibió la salvación. Desde el día que él recibió la salvación, el Señor comenzó a ayudarle milagrosamente. Aunque le costó mucho trabajo, él pudo ya liberarse de una, dos, tras otras deudas. Y Dios le ayudó a abrir el camino para ir a Inglaterra por una invitación de la oratoria de la Universidad de Edimburgo como investigador. Entonces Dios le ayudó. Por eso él una vez visitó a Corea, dirigía una reunión, porque valía pena, porque su testimonio no solamente contaba con su testimonio, también predica y también su punto de vista profesionista sobre la biología fusionada con la creación de Dios, él exponía. Excelente exposición fue. Entonces él dijo, los científicos intencionalmente no quieren reconocer a un creador. Entonces la ciencia rechaza la fe. Sin fe trata de comprobar diferentes leyes de ingeniería, diferentes leyes de naturaleza. Entonces ellos tratan de comprobar, es la ciencia. Pero de esta manera, tratando de comprobar, hay muchos misterios. No hay manera de explicar. Existen misterios que no respetan ningún tipo de leyes de naturaleza, fuerza, energía, química, nada, no respeta. Entonces, los científicos tratan de resolver, formando, una fórmula. Pero ¿qué pasa? A través de la matemática. Pero hay muchos misterios que no se respetan, leyes de naturaleza. ¿Y qué pasa? Aquellos misterios, en algunos sentidos, impiden el avance de investigación. Entonces él dijo, pero todos los misterios que la ciencia cuenta, si reconoce a un creador, al instante se desaparecen. Dice. Porque aquellos misterios que no se respeta a la matemática, no se respeta ley de probabilidad, no se respeta ley de energía,
No se respeta ni de química, ni de ingeniería, y nada. ¿Y qué pasa? Al reconocer un creador, no existe ningún misterio. Entonces él explicaba, al momento de fecundación, un espermatozoide, cuando llega a la pared de un óvulo, al momento de tener fecundación sobre la superficie del óvulo de una mujer, se produce una corriente electricidad. El voltaje yo ya me olvidé. Al momento solo permite el ingreso de uno. Cuando logra entrar, queda fecundado sobre la superficie del óvulo de la mujer, óvulo de la mujer, genera una corriente eléctrica. Todos los espermatozoides que vienen se mueren automáticamente. Según la investigación de biología, no hay manera de poder explicar de un óvulo por qué al momento de tener encuentro con el primer espermatozoide se produce una corriente eléctrica. Nadie puede explicar eso. Entonces, con ninguna fórmula ni formato, no hay manera de explicar. Hay muchos misterios. Entonces, después de dar diferentes ejemplos, muy profesionalmente, eran muy, muy interesantes, él decía, si existiera un creador, el creador debería dar a nosotros a conocerlos. Si entonces el creador mismo no abre un camino para que la criatura pudiera conocerlo, siendo una criatura usando toda clase de facultades que podamos tener, conocer a un Dios creador sería imposible, porque es demasiado grande, demasiado poderoso. Entonces la única manera, el mismo creador tiene que permitir, tiene que dar a conocerlo. Entonces él lo conectaba con la revelación. Pues Dios tuvo que usar la revelación, eligiendo a alguna persona a través de revelación, porque la palabra revelación, su etimología, abrir la cortina. ¿La cortina de qué? Del tiempo, del espacio, de la distancia. Abrir la cortina. Por ejemplo, enfrente de mi departamento, por ejemplo, yo vivo piso 15. Enfrente de mi departamento, a unos 50 metros, 30 metros, hay otra torre. Más que todos, el piso de mi altura. Muy a menudo, todo el tiempo que yo vivo en aquel departamento, a veces me paro ante mi ventana, coloco mi corbata, pongo mi camisa, siempre viendo la misma ventana. Un día yo, podría tener una curiosidad. En aquella ventana, en aquel departamento, ¿quién estaría viviendo? Yo llevo muchos años aquí, pero nunca conocí, es mi vecino, aunque en el aire, pero la casa más cercana de mi casa. Pero quisiera conocer quién vive allá. Siempre la ventana se mantiene con la cortina cerrada. Pero justo cuando me pongo curioso, como conociera mi corazón, justo en aquel momento, la persona que vive allá abre la cortina. Eso es la revelación. Entonces, ya que abrió la cortina, sin que me baje con ascensor, cruce a otra torre y luego sacar permiso para poder entrar y agarrar un ascensor, subirme al 15º piso
El departamento que supuestamente debe estar ubicado enfrente de mi departamento, tocar la puerta, pedir permiso, sin que ocupe mi tiempo y gaste mi energía. Estando en mi lugar, justo cuando yo estoy pensando, ¿quién estará viviendo? Como conociera mi corazón, justo abre la cortina. Eso es la etimología de la palabra revelación. Dios usó la revelación, abrir la cortina del tiempo, distancia y espacio, nos permite verle. Por lo tanto, todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento debemos tomar en cuenta como base. Todos están descritos conforme al punto de vista del profeta de cada época, conforme a su nivel cultural, su nivel académico, lo que puede describir. Imagínense un profeta si viera días finales, desde su día, luego de varios miles de años, si viera la guerra con alta tecnología, él de qué manera podría describir. Si viera misiles, en su cerebro no existe el concepto del misil. Entonces, ¿cómo podría describir? Vi una montaña volando. Vi una montaña encendida volando. Cuando cayó una tercera parte de la tierra, se murió. Esa expresión, una montaña. Si viera un arma de alta tecnología, si un helicóptero, si hubiera visto la profecía, ¿cómo podría describir gente de por lo menos hace 2 o 3 miles de años? Vi un monstruo. Entonces, un monstruo. Tenía cola de escorpión. Si hubiera visto con una ametralladora está disparando, ¿qué diría? Tiene una cola de ahí, picaba a toda la persona, mataba a ellos con cola de escorpión, pero la cara era la cara del hombre porque vio la cara del piloto. Pero no puede discernir una persona está manipulando una máquina, solo lo percibe como un monstruo. Cada vez que se mueva hace un ruido de la catarata, de muchas aguas. Un helicóptero cuando se mueve como una gran catarata, gran cantidad de agua cayera, haciendo ruidos, luego fuertes vientos. Así todas las profecías están descritas conforme al nivel cultural, académico, también circunstancia de cada profeta de su época. Por lo tanto, nosotros no podemos interpretar literalmente, porque todo lo que ellos habían visto como simbolismo describió. Por eso cuando nosotros leemos libros de profecía debemos tener bastante cuidados. Porque aquella profecía que superan un espacio de 1000 años, 2000 años, todos se describieron conforme a la cultura de su época, conforme al nivel de su ciencia. Pero ¿qué pasa? Dios empezó de la misma manera, a través de revelación, no solo puede proyectar algunos eventos que han de venir, sino hasta los eventos sucedidos antes de mi existencia. Dios usó revelación. Entonces, Moisés por la revelación vio la creación del mundo. Entonces, él vio la creación del mundo conforme Dios, como a él le proyectaba, él empezó a escribir. Y algunos profetas escribían los eventos del futuro. Entonces, ¿cómo pueden creer en las profecías?
por su veracidad, del testimonio arqueológicos, históricos, porque Dios mismo dijo que probara mi palabra falla o no, cumple o no. El profeta que viene de mí hablará en mi nombre. ¿Cómo lo conocería? Lo conocerá. Todas las palabras que Él dice en mi nombre, se cumple o no se cumple. Si no se cumple, no es el profeta que yo he enviado. Apedrearlo. Por lo tanto, los israelitas manejaban, una tradición muy estricta, a quienes ellos han dado reconocimiento del profeta. Ninguno en su época fue aceptado como profeta, porque el pueblo le quiere cuestionar. ¿Realmente ha venido de Dios? Todo lo que Él dice se cumple o no se cumple, y además todo lo que dice concuerda con la profecía ya hecha. Porque si viene de Dios, nunca puede contradecir contra la Sagrada Biblia. Todo lo que dice nunca deben salirse del márgenes de la profecía hechas, escritas. Entonces concuerda con la Sagrada Biblia. Todo lo que dice exactamente concuerda, maneja una perfecta coherencia con la profecía de Moisés, tales profetas. Luego todo lo que él dice, predicciones, ¿se cumple o no se cumple? Luego de comprobarlo, siempre después de la partida de ellos, dieron el reconocimiento. A fulano realmente era profeta. Por eso en el Antiguo Testamento vemos libros de profecía de profetas mayores y menores. Y por lo tanto, por el mismo celo de Dios del pueblo de Israel, no son gente fácil de manejarlas. Gente muy estrictas, muy perfeccionista. Todo lo que un profeta dice, ellos minuciosamente observan, ¿cumple o no cumple? Por eso la Biblia es la diferencia, lo que hace diferencia en comparación con diferentes, según quienes lo creen, sagradas escrituras de cada religión. ¿Por qué? Son profecía, no son mitos, cuentos. Todo lo que dice, están encontrando algunas ciudades que solo en la Biblia aparece. Muchos arqueólogos decían, no, nunca existió tal ciudad. Después un día lo encuentra, con el mismo nombre con el que en la Biblia está registrado. De veras. Así, el mundo comenzó a sorprenderse por la veracidad de los testimonios de la Biblia. Por eso la gente no puede negar la Biblia. Hasta gente atea, aunque trata de burlarse, pero no puede hablar de una manera con tanta certeza ante la veracidad del cumplimiento de las profecías. Dios tuvo que darnos a conocerlo. Y por eso Él usó el verbo. Vamos a ver San Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan capítulo 1 se puede considerar interpretación del Génesis capítulo 1, porque trata de la creación de Dios. Entonces,
En el libro de Génesis capítulo 1 podemos ver la creación de Dios tal como había sucedido. Pero en el libro de San Juan capítulo 1 podemos ver la interpretación. Entonces en el libro de Génesis capítulo 1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía, desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siguiente. Ya vea bien, dijo Dios. Ya aquí aparece, dijo Dios. Durante 6 días, todas las criaturas fueron creados por este decir de Dios. Pero vamos a pensar, ¿por qué Dios tuvo que usar el habla? ¿Por qué tuvo que hablar? Cuando Dios estaba creando las cosas, aparte de los ángeles, aún no existió ningún hombre, ya que los ángeles son seres espirituales. Quizás por más que Dios no habla, se podría entender la voluntad de Dios. Pero Dios empezó a usar el verbo, dijo. Entonces la Biblia nos deja pensativos. ¿Por qué usó el verbo? Yo también, por mi carácter de la persona y cargo, muchas veces yo me madrugo sin dormir toda la noche. ¿Y qué pasa? Cuando yo estoy trabajando en silencio, imagínense, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, mi esposa está durmiendo, yo ahí con mi escritorio sentados. En aquel momento oscuro, aparte de mi lámpara no hay ninguna luz, nadie me ve. Yo no uso mi palabra para ejecutar todo lo que tengo en mi cabeza. Solo en silencio ejecuto mi voluntad. Así, en el principio, en aquel espacio, ¿para qué Dios tuvo que usar el verbo? El uso del verbo, ¿por quiénes fue? ¿Por los ángeles? ¿Acaso los ángeles, Dios cuando no habla no le puede entender? Los ángeles no como nosotros. Pero ¿qué pasa? Dios usó el verbo por los otros, ya que Él con el verbo hizo todas las cosas. Aquel verbo, todos los verbos que Él usó fueron codificados a través de Moisés. Moisés, si Dios no hubiera usado el verbo, aunque pudiera haber una revelación, que podría haber un espacio de nada, Dios en sí es invisible. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Si Dios no usara ninguna palabra, aunque Moisés estuviera viendo, ¿qué podría describir? Solo yo vi supuestamente un espacio inmenso, pero nada. No sé, fue un espacio, no sé cómo puedo describir. Un espacio, no sé, nada. Pero de repente hubo luz, de repente, así. Entonces él no podría entender. Pero Dios usó el verbo. Ya que Dios usó el verbo, en la revelación podía sintonizar con su tímpano, podía escribir. Entonces el uso del verbo fue una gran consideración de Dios para la humanidad, porque a través del verbo Él nos da a conocerlos. Según la Biblia, Dios es invisible. Además, intocable, no se puede tocar, no es palpable. Tampoco podemos percibir con olfatos, porque no tiene ningún olor. Imagínense un espíritu aquí estuviera
no se ve, no se oye todo lo que dice. Aunque se mueva, yo no puedo percibir. Ni tiene algún tipo de aroma y olor para que yo pueda percibir con olfato. ¿Cómo podría saber que un espíritu ahora está al lado mío o enfrente de mi persona? Nunca podría entender. Entonces, según el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, apóstol Pablo dijo: Dios habita en medio de una luz inaccesible, dice. Nadie lo vio, nadie lo ve, nadie lo verá, dice. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan capítulo 4 dijo: Dios es espíritu. Hasta ahora algunos científicos investigan, están en busca del alma, dónde ubica el espíritu, en el cerebro, en el corazón, ¿dónde? En el estómago, en algún intestino, mano. Creo que no, porque la mano, brazo, pie, pierna amputado sigue viviendo. Creo que el espíritu ahí no pertenece, sino al perder la mano moriría. ¿Y dónde? ¿En la cabeza? ¿O en el corazón? Pero sentimos. De Dios nos permitió a conocerlo a través del verbo. Por eso aquí el apóstol Juan, ¿cómo interpretó el libro de Génesis capítulo 1 del versículo más adelante? San Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Ya que el verbo era con Dios, el verbo salía de la boca de Dios salía. Entonces el verbo es Dios. El verbo es Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siguiente. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ya el verbo era Cristo. Por eso, para percibir el mecanismo, no sé, ¿es un dicho correcto o no? El mecanismo de la Trinidad, humanamente bastante difícil. Un solo Dios. Pero Cristo era con Dios. También el libro de Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el primer día, la Biblia describe 3 diferentes personas de un solo Dios. Como Padre, el Creador, como el Verbo, el ejecutador, ejecutivo, quien ejecuta todo lo que Dios piensa y realiza. También el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Pero sabemos que el Espíritu de Dios, el Verbo de Dios, no son criaturas. Es Dios. Un solo mismo Dios, pero manifestados en diferente forma, en 3 personas. ¿Y qué pasa? Aquel verbo fue hecho carne.
y habitó entre nosotros. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Verbo era un favor que Dios hizo para la humanidad, para poder conocerlo. Entonces, aquel Verbo encarnado es un favor más grande, porque el Verbo invisible, el Verbo impalpable, el Verbo fue hecho carne, estuvo entre nosotros. Por eso Jesucristo dijo, todo aquel que me vio a Dios. Porque yo en el Padre en mí. Palabra difícil de comprender. Felipe un día dijo, muéstranos el Padre. Felipe, ¿cuánto tiempo tú llevas conmigo? ¿Aún tú no sabes? Y el que me ha visto, vio a Dios. Porque Padre en mí, yo en Él. Entonces, Jesucristo vino al mundo para darnos a conocer a nosotros, a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué voluntad tiene hacia nosotros? Jesucristo, quien vino en carne, si todo el tiempo haya pasado con, furia, con enojo, molestia, insultando a los discípulos, voy a matarlos todos. Entonces nuestro Dios es realmente no solo temible, terrible. Entonces, pero Dios que vino en carne aguantaba nuestra necedad, nuestra negligencia. Nunca regañó a sus discípulos por la ignorancia, por la negligencia. Solo les exhortó por la incredulidad y por la dureza del corazón. Por dos razones reprendía: por la incredulidad y la dureza, la terquedad. Nuestra especialidad, ¿no? La terquedad. Entonces, por la dureza del corazón, por la incredulidad, reprendía, pero nunca por su nivel tan pobre, negligencia, ignorancia. Ninguna vez Él regañó a ellos. Ya entonces, podemos entender, por eso el apóstol Juan, con tanto valor y certeza, dijo, el Verbo es Dios. Por eso la vida de Jesucristo, el Verbo encarnado, ningún acto, ningún evento, ninguna palabra, Él lo ha hecho por gusto, por su propia cuenta. Aunque Él visitaba algún lugar, hacía algo, siempre luego, ¿qué sucede? Estos, para que se cumpliera lo que Dios había dicho por profeta fulano en tal libro. La vida de Jesucristo era el cumplimiento de las profecías. Cada palabra, cada acto, cada evento, nada fue de su invento y su gusto. Entonces, cada acto, cada evento, cada palabra, para que se cumplieran las profecías escritas sobre Él. Entonces, la vida de Jesucristo se puede decir la vida del Verbo. Verbo en carne, en sangre. Luego Él murió a causa de nuestras culpas, nuestras transgresiones, para perdonarnos, limpiarnos. Resucitó para nuestra justificación. Luego Él se fue, con el Padre nos mandó el Espíritu Santo. Él quiere que nuestra vida, el resto de nuestra vida,
Nosotros antes de conocer al Cristo, ¿cómo hacíamos la vida? Conforme a los deseos de la carne, a los pensamientos de la carne. De nuestro resto de vida también sea una continuación de la vida de Jesús, la vida del Verbo. Nuestra vida también Él quiere que sea una vida que cumpla la palabra de Dios, una vida que continúa cumpliéndose la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos dirige a compartir el Evangelio, porque el Evangelio es el anunciado al mundo entero, es la gran profecía, la gran comisión. ¿Y qué pasa? Nuestra vida ya no sea más una repetición de vida anterior. Con una licencia ya soy salvo, por lo menos no me voy al infierno, no. Sino el resto de nuestra vida sea el resto de la vida de Jesús, que a través de nuestra vida cumplan palabras de Dios. Nadie me dice amén. Por eso tenemos que tenemos que tener interés en saber la voluntad de Dios hacia mi persona, porque mi vida sea el cumplimiento de la profecía de Dios. Entonces, ya aquí nosotros ya podemos tener de una forma más entendible cómo es creer en Dios. ¿Cómo es creer en Dios? Muchos dicen, cree en Dios, cree en Jesucristo, pero ¿cómo creer en Dios? ¿Y cómo es creer en Dios? Ya entonces, vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 4. Hasta aquí está bastante interesante, ¿no? Solo yo. Entonces, para ustedes también es interesante. Sí. Génesis capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ya que nosotros podemos ver, Dios escogió a una persona. Quería establecerla como ejemplo, como modelo de la fe de Dios. Entonces la vida de Abraham, nunca Abraham siguió detrás de algunas señales, prodigios y milagros. Aunque en su vida Dios había hecho diferentes actos equivalentes de milagros, señales, pero la vida de Abraham fue una vida de peregrina. Entonces, quitar su carpa, movilizarse y luego acampar. Toda la vida, una continuación de mudanza. Entonces, vino de Ur de los Caldeos, escalando por Padán Aram, llegó a Canaán. Pero mientras que vivía en Canaán, él nunca quedó en un lugar. Toda la vida él peregrinaba de un lugar a otro lugar. Entonces, el irse de Abraham, siempre él se ha ido conforme Jehová le había dicho. Pues aquí dice, se fue a Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ya aquí la Biblia marca una diferencia entre Abraham y su acompañante del viaje, su sobrino huérfano de su tercer hermano Harán, porque él murió en Ur de los Caldeos. Entonces Lot, que quedó como huérfano, quiso acompañarse con su tío Abraham. Entonces aquí nosotros podemos ver la causa de la desgracia que iba a suceder a Lot.
Cualquier persona al principio llega a la iglesia por la invitación de alguien. Pero después de haberse llegado con el tiempo, ya debe cambiarse de la postura. Ya no más como un acompañante, ya no más como un invitado. Fulano me invitó, por eso estoy acá. Mengana me invitó, por eso yo estoy acá. Pero ¿hasta cuándo con esa postura? Una postura, o sea, equivocada, quiere continuar. Aunque todo el mundo inicia así, pero después de un poco del tiempo tener interés. Entonces, ¿por qué aquella persona me invitó? ¿Qué es lo que me quería presentar? Es Dios, la palabra de Dios. Luego, aprender la palabra de Dios. Por medio de la palabra de conocer a Dios, ya no más por quien le ha invitado, sino por la misma palabra debe caminar. Como el libro de San Juan capítulo 4 dice, la mujer samaritana invitó a todos los aldeanos. ¿Qué pasa? Jesús con todos los aldeanos de Samaria quedó unos 3 días. Después de 3 días, los aldeanos dijeron a la mujer samaritana, ahora nosotros no creemos en él por tu anuncio. Nosotros mismos lo hemos oído, lo hemos visto. Eres el Cristo que ha de venir. Creemos en él. Ahí podemos ver lo correcto. Al principio, por la invitación de alguna persona, llega a conocer al Cristo. Luego ya no debe ser su postura como un invitado, sino conocer a Cristo, caminar conforme a su palabra. Pero aquí vemos el problema de Lot. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Pero Lot de este nivel no pudo pasar al siguiente nivel. Siempre él así fue, con su tío. ¿Y qué pasa? Mientras tanto que seguía a su tío por la bendición de Dios se enriqueció en gran manera. Entonces Abraham, su único sobrino, a quien en su corazón consideraba en el futuro para adoptarlo por su hijo adoptivo, lo repartía bienes. Entonces Lot también llegó a ser muy poderoso, rico. Entonces cuando cambió su postura, ya no quiso seguirlos. ¿Para qué yo los sigo? Tengo mis pastores, tengo mi negocio, mi empresa. Yo también puedo independizarme. Se independiza de de Abraham, en el libro de Génesis capítulo 13, podemos ver. Ya no siguió más la palabra de Dios, pero Abraham seguía la palabra de Dios. Muchos hermanos me preguntan, pastor, usted conoce muchos países del mundo, especialmente los países de América Latina. ¿Cuál país personalmente le gusta más? ¿Cuál país? ¿Y gastronomía de cuál país le encanta más? Me pregunta, ¿usted en cuál país y prefiere quedarse? ¿A cuál país? Bueno, el país que Dios a mí me permite, a mí me toca. No me diga así, pastor, por favor. Entonces, sabemos que es una respuesta del diccionario, así debería ser. Entonces, pero nos cuenten, por favor, que háblenos. Si fuera por usted mismo, ¿dónde quiere vivir? ¿Dónde es el mejor país? Yo con el tocante tema, soy muy miedoso. Porque yo creo en Dios viviente. Cuando una palabra yo diga no conforme a su palabra, Dios me va a poner en prueba. De veras, vamos a ver. Tanto tú quieres ir en tal país, te voy a llevar. Pero no creas que es mi voluntad, sino por tu exigencia. Voy a ver donde yo no te mando, tú puedes vivir feliz o no. No, eso yo no quiero. Entonces, el mejor país donde Dios me ponga, a donde me lleve,
Entonces, entre diferentes latinos, ¿y cuál es el latino de cuál país le gusta? Gente de la tierra que a mí me toca. Entonces, tengo miedo, porque realmente creo en Dios viviente. Tengo miedo. Por eso a veces al ver a algún hermano o hermana sin miedo, yo prefiero la Europa y tal país, yo prefiero casarme con un europeo, europea o asiático. Entonces me deja con ganas de cuestionar, ¿esta persona realmente cree en Dios o no? Bueno, tener preferencia libre como humano, pero para poder mencionarlo, debe tener cuidado con su boca. ¿Quién sabe? Dios, ¿quién está preparando para mí? ¿En dónde me quiere poner? ¿Quién sabe? ¿Hoy qué fecha es? Hoy 14. Hoy estoy cumpliendo mis 18 años de vida en México. ¿Por qué aplauden? Como misionero, ninguna vez yo he escalado por varios países, en ningún país, ni en ninguna ciudad he estado 18 años. Señor mío, entonces, la vida no es tan larga. Si fuera bien saludable, un poco más de 80, 90, si fuera súper saludable hasta 100, alguno mucho menos. Pero ¿qué pasa? El tiempo contado, no siendo una persona nativa, vivir en una ciudad, un país extranjera, cerca de 20 años, muchos años. ¿Y por qué yo estoy en México? Yo no sé. Entonces, yo no sé muy bien cuándo me va a liberar, yo no sé. Entonces, es una broma. Entonces, lo que a mí me da más ganas siempre yo pronuncio una palabra cada vez que siento un poco estresado: México lindo y querido, Dios. Especialmente cuando veo la gran mordida que la policía o funcionario público pide. Oh, México lindo y querido. Yo digo lindo y querido. Entonces, tanto les encanta la mordida, no solamente en el cumpleaños, en los días. Ay, pero qué clase de mordida, de verdad. Entonces, insaciable. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo irme a algún lugar conforme a mi voluntad. No me diga que soy un esclavo. Yo puedo ir, pero no quiero ir. Cuando me muevo, cuando Dios me dice. Entonces, porque sé que es la vida más segura, más bendecida. Si yo vivo en México por mí mismo, cuando me viene alguna adversidad, ya me voy a confundir, ya que yo elegí, creo que por mi culpa. Pero si Dios me dirigiera, conforme a su palabra, yo llegara a algún lugar, ante cualquier situación, básicamente puedo tener una seguridad. Tú me trajiste acá, aunque yo no supe, tú sabías que esta situación iba a venir a mí. Entonces, tú sabes cómo ayudarme. Yo quiero ser un expectante, quiero ver cómo esta vez tú me vas a ayudar. Entonces, la vida de fe, creer en Dios, es creer en la palabra de Dios. Caminar conforme a su palabra es creer en Dios. Pero hoy en día el creer en Dios está muy, muy distorsionado. La gente, en vez de tener interés en la palabra de Dios, a través de la Biblia, lectura, también culto, testimonio, comuniones,
escuchando palabra de Dios y también comprobando con la Biblia abierta, en vez de querer recibir la palabra del Señor, cree en ella, espera del aire nada, un milagro, prodigios, señales. De hoy en día la cristiandad está sufriendo en gran manera porque está muy distorsionada. Algunos pastores, su comportamiento no tiene mucha diferencia con los brujos, con los magos, solo en su mano con la Biblia. El título como pastor, como apóstol, pero su comportamiento, su manejo, cómo maneja al público, no tiene mucha diferencia con un curandero, con un brujo, no tiene mucha diferencia. Lee una cita que le gusta, luego lo que quiera decir, entonces abusa de la palabra yo decreto, pero ¿quién puede decretar? Es Dios. No se confunda de verdades. Yo decreto, ¿y tú? ¿Y qué es lo que crees? ¿Tú qué crees? ¿Quién eres tú? Yo decreto. Decrétalo entonces, voy a ver. Yo decreto que coronavirus no afectará a nadie. ¿Así cuántos pastores se murieron? Solo morirse él, no hay problema. Como responsable de aquella locura, morirse no hay problema. ¿Qué culpa tienen los miembros? La vacuna es la marca de la bestia. Ay, Señor mío, de verdades, el nivel de la ignorancia hasta dónde alcanza de verdades. Entonces yo también ya recibí la marca, porque 2 o 3 veces recibí ya vacunación, entonces soy marcado. ¿De qué está hablando de verdades? Hoy en día la cristiandad se distorsionó bastante, pero según la Santa Biblia, creer en Dios no es creer en nada del aire, tratar de sintonizar ruido de estruendo, ver alguno sobrenatural, algún fenómeno. No diga esas cosas, por favor. Abrir la Biblia en oración, con la lectura, queriendo recibir bendiciones de Dios, orientaciones. También en diferentes servicios, comuniones, cada quien habla, o sea, pasándose de alguna promesa que Dios le había dado. Escucharlo, allí podemos sintonizar la palabra de Dios. Entonces una palabra cuando es para mí, el Espíritu Santo toca el corazón. Entonces esta palabra, yo no creo que Él lo está diciendo por gusto. Dios me hace escuchar esa palabra, Dios me está permitiendo esta palabra. Entonces puede sentir la guía del Espíritu Santo en el corazón. Entonces observar bien, Señor, yo siento que tú me estás hablando con esta cita bíblica. Yo no creo que yo soy quien estoy agarrando este versículo. Siento que esta palabra me está tocando. Señor, yo entonces ante esta promesa voy a dejar mi asunto en tu mano. Tal como tú me dices, yo voy a creer. En los días preparativos del campamento mundial en Toluca, 1 día antes de nuestro evento, los hoteleros nos traicionaron. Porque por la ayuda de, no sé, era presidente de Toluca en aquel tiempo, tuvimos un encuentro con todos los hoteleros. Ya que Toluca no es una ciudad tan grande, nosotros teníamos que ocupar la máxima capacidad hotelera de ciudad Toluca, con un precio. Pero unos días antes del primer día del inicio, algunos hoteleros nos traicionaron.
Entonces era una situación bastante crítica. ¿Qué hacemos? Vienen muchos jóvenes, pero no tienen dónde hospedarse. La noticia llegó a mi oído. Busqué un lugar silencioso. Cuando me estreso bastante, busco un momento de descanso. Poquito me acosté para que mi cerebro ya se enfriara. En mi corazón calmado. Luego me levanté a abrir la Biblia. Señor, ayúdanos. Yo estoy muy seguro. Nosotros estamos haciendo ese evento para anunciar el Evangelio a muchos jóvenes. Es tu voluntad. Nosotros tenemos la necesidad de hospedaje. Tú nos vas a ayudar. Pero humanamente ya la situación es muy difícil. Conforme a mi costumbre de la lectura bíblica, a mí me tocó el libro de Josué. Pero en aquel día a mí me tocó Josué capítulo 6, versículo 1. La puerta de ciudad Jericó se cerró, bien cerró, a causa de los hijos de Israel. La puerta de ciudad Jericó se cerró, bien se cerró, a causa de los hijos de Israel. Entonces, a causa de los hijos de Israel. Satanás sabe muy bien, vienen muchos hijos de Dios, también jóvenes que van a ser hijos de Dios. A causa de los hijos de Israel, cierra la puerta. Se cerró, bien se cerró. Entonces Dios va a abrir. Llegó a mi corazón como promesa. Entonces Dios va a abrir. Entonces a algunos ministros encargados, vaya a buscar hospedaje. Pastor, ya no hay más. Vaya a buscarlo. Hay lugares. Pastor, vaya a buscarlo. Hay lugares. Dejando como 1, 2, 3 días, hemos encontrado todos los hospedajes. Si la puerta cerró, bueno, entonces Dios derriba el muro. Entonces, cerraste la puerta. Bueno, Dios derriba el muro. Entonces, y pudimos hacer nuestro retiro con la ayuda de Dios. Así, ¿cómo podemos recibir la guía del Espíritu Santo? A través de su palabra. Aquí en casa de Cana de Galilea, una casa de bodas, también puedo percibir mucho nerviosismo. Según ellos, ayer también fue la boda de Hannah Rivera, la hija del pastor Isaac Rivera, y su esposo ya, ¿no? El hijo de diácono Benito Río Sánchez de, ¿dónde es? De Álamo, pero Álamo, ¿no? Álamo, Villanueva, de Álamo, Veracruz, se casaron. Entonces, después de dirigir la boda, rápido yo ya subí al coche, porque aún estaba tomando fotografía, me escapé, porque ahora si no me escapo, Señor mío, para despedirme de todos los hermanos. Como si nada más de 1 hora detenido, yo no voy a poder regresarme. Entonces yo antes de iniciar, y en un grupo de WhatsApp escribí con sus permisos. Después de terminar mi sermón, una fotografía con la pareja, y luego bien discreto voy a desaparecerme. Nadie me moleste, por favor, con sus permisos. Yo me voy entonces terminé de dar sermón y luego una fotografía. Quería subirme a mi camioneta. Un pastor me agarró. Pastor, yo me vine de Poza Rica. Yo le conozco a usted. Siempre le estoy siguiendo. Pastor, para mí es un honor en conocerle en persona. Establecerle fe en Álamo, especialmente sesión 5ª y 6ª, no fue usted. El mismo Espíritu Santo habló fuerte. Ay, gracias, gracias. Yo solo trataba de despedirme, pero aún daba testimonio. Gracias, pastor. Entonces, una fotografía. Una persona
más de 15 minutos. Ya me preocupé. Una persona ocupa 15 minutos. Aquí más de 100 picos personas. Yo ya no me voy a poder regresar a casa. Entonces ahí subí a la camioneta. Me fugué. Entonces aquí llegué 12:30 de la madrugada. ¿Qué pasa? En una casa de boda, mucho nerviosismo. Faltaba el vino. Pero gracias al Señor, ahí María y Jesús como invitados estuvieron. María no se preocupó porque sabía que Jesús puede resolver. Se acercó a Jesús. Jesús le contestó: ¿qué tiene conmigo? Aquí aún no ha llegado mi hora. La frialdad de Jesús, el desinterés. Pero María conoce a Jesús. No es que está desinteresado, sino en esta casa no está acondicionado para que Jesús pudiera trabajar, porque existe una condición del tiempo también el lugar que Jesús requiere para poder trabajar. Pero gracias a Dios, María conoce a Jesús, conoce a Dios. Ella percibió muy bien qué significa la hora de Jesús. Porque ella misma experimentó la hora de Dios. Cuando a ella apareció el arcángel Gabriel dándole noticia que la gran profecía tocó a ella, el año que viene en ese tiempo daría a luz un hijo. Ella contestó como humano: yo nunca conocí a ningún hombre, ni siquiera a mi desposado. ¿Cómo esto puede suceder? ¿Cómo una virgen quedarse embarazada? Lógicamente no puede ser. Entonces el arcángel Gabriel le transmitió las profecías sobre el nacimiento de Cristo. Tal profecía te ha tocado. Luego ella contesta, San Lucas 1, versículo 37 al 38. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Al principio María sacó su propia razón. No puede ser. ¿Cómo? Yo siendo una virgen, aunque estoy desposada, todavía no nos acostamos. ¿Cómo yo puedo embarazarme? Además, esto si sucediera en mi sociedad, lo mismo, vecinos me matarían con piedra apedreándolos. No puede ser. Entonces el arcángel Gabriel le dijo: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí podemos ver, se puede llamar virtud de María. Virtud de María. O puede decir equivalente del mérito de ella, el haber creído en la palabra del Señor. Aunque no le pareció, después de escuchar todos, bueno, el arcángel está hablándose. Según mi experiencia, mi razón humana, no se puede. Pero Dios me dice así: heme aquí, soy tu sierva, hágase conmigo, conforme a tu palabra. ¿Y qué pasa? Eso fue virtud de María. Y luego María quedó embarazada. Entonces ella experimentó cómo y cuándo Dios trabaja. Entonces cuando Jesús dijo: ¿qué tiene conmigo, mujer? Esta casa yo vi, no sé qué cuántas horas Jesús estuvo.
solo los hombres ocupados con sus propios planes, con sus ideas. Y ya que ahora le surge una situación, ¿por qué ahora a mí me busca? ¿Por qué ahora a mí me busca? ¿Qué tiene conmigo? En esta casa aún no ha llegado mi hora. María entendió el corazón de Jesús, interpretó de la manera correcta. Tengo que hacer la hora del Señor. ¿Cómo? Llamo a los sirvientes. Todo lo que ese Señor en cualquier momento os dijere, hacedlo. O sea, la palabra que Jesús que les va a dar no sea razonable, agradable, o sea, ilógica. Todo lo que ese Señor os dijere, hacedlo. ¿Qué ha hecho? María supuestamente está preparando un ambiente silencioso. Cerrar nuestra boca, ya no más con nuestro propio criterio, cerrar nuestra boca, prestar nuestro oído. Todo lo que aquel Señor os dijere, hacedlo. ¿Y qué pasa? María se calmó, guardó el silencio. Los sirvientes también. Bien moderado, pero con silencio. Después de no sé cuántos minutos, Jesús da unas palabras. En el patio, en el centro del patio, hay 6 tinajas alrededor del pozo del agua. Llenarla hasta la boca. Llevarla al maestro sala, a la sala. Nada les pareció bien. En la sala lo que ahora busca es el vino, no es el agua. Jesús escuchó muy bien de la situación. La demanda no es el agua, sino el vino. Todos los convidados están pidiendo el vino. Él también escuchó, en esta casa no hay más vino, pero dijo, aquellas 6 tinajas, llenad con el agua hasta la boca, llevadlas al maestro sala. Así hicieron. ¿Qué sucedió? El agua se convirtió en mejor vino. El maestro sala, sorprendidos, todos los convidados, seguramente los discípulos de Jesucristo también. Ellos, ya que escucharon a Jesús, saben muy bien la historia, que cómo están sucediendo. Al probarlo, los sirvientes trajeron el agua del pozo, pero era el mejor vino. Se sorprendieron en gran manera. Vamos a ver San Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Sus discípulos creyeron en él. Por si acaso aquí hay algunos, los discípulos de este siglo, todavía no vieron la primera señal de Jesús, el primer milagro de Jesús en sus vidas. ¿Saben qué? ¿Por qué? Ustedes son muy altaneros y creídos. Siempre tratan de resolver situaciones por sus propias facultades. Por eso el Señor, en vez de ayudar a ustedes, les deja sufrir, les fracasa, para que llegue a su límite. Luego aprendan a preparar hora de Dios, hora de Jesús. ¿Qué es la hora de Dios, hora de Jesús? Que en la que la persona solo pone su esperanza a Dios, espera que Él me ayude. El silencio.
dejar mi pensamiento, guardar el silencio. Entonces Jesús, ¿cómo trabaja? Primero quiere ver, ¿entró en la hora de Jesús o no? ¿Entró en el campo de Jesús o no? ¿Cómo Él lo distingue? Guardar el silencio, mantener su boca cerrada, no más su criterio. Dejó su pensamiento. Dios, esta situación, yo realmente encomiendo en tu mano, ayuda. Tú ahora me estás sacudiendo, me estás solicitando, ya no estás usando tu turco, mala maña. ¿Realmente me estás esperando? Ve un tiempito para poder ver que realmente está en condición. Luego, ¿cómo le ayuda? Le da una palabra. Mientras que él está leyendo la Biblia o está escuchando las prédicas y testimonios, no importa la modalidad, pero da una palabra. Llega como promesa. Uno puede sentir esta palabra tan adecuada para mí, para esa circunstancia. Creo que a mí una palabra medida, siente una palabra medida. Creo que a mí me está hablando. Cree en ella. Conforme a aquella palabra, aunque no le parezca bien, ir, hacer. ¿Qué sucede? No se sabe en qué momento el agua se vuelve en vino. Amén. Así es caminar con Cristo. Por último, vamos a ver Salmos 107, versículo 10. Salmos 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas, sombra de muerte. Yo quisiera cambiar esta cita bíblica otra vez. Algunos moran en tinieblas y sombra de muerte en esta mañana. Así vino. Ay, pastor, ¿cómo sabe? La semana pasada yo exactamente he estado así. Siguiente. Apresionado en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron. Aquí está tu culpa. El aborrecer el consejo del Altísimo. O sea, fuiste rebelde a las palabras de Jehová. Entonces es el costo de rebeldía. ¿Sabe que cuánto cuesta rebeldía? Muchísimo, lágrima, hasta sangre, hasta moco. Entonces, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte. Rompió sus prisiones. Y alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Fíjese cómo los libra Dios. La cita, manténgala por favor. ¿Y cuál fue la causa de aflicciones, amargura? Ser rebelde a las palabras de Dios, aborrecer el consejo del Altísimo. Dios, ¿cómo lo rescata?
envió su palabra, enviando su palabra, los sana, los libra de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, dice. Ya que explica por qué en nuestra vida a veces nosotros moramos en tinieblas, aprisionados, como estuviéramos en una prisión. Nosotros aprisionados sentimos totalmente una situación metido, una causa mayor, invisible, me están metiendo en un hoyo, en una cárcel. Siento tinieblas y quebranto y amargura, porque tú fuiste rebeldes a las palabras de Dios. Tomaste en poco el consejo del Altísimo. Luego, ya que nadie te puede ayudar, comienza a clamar a Dios. Y se prepara la hora de Dios. Guardar el silencio. Ya no más con mi criterio. Esperar al Cristo. ¿Tú realmente crees que yo soy la única solución? Sí, Señor. ¿De verdad lo crees? Sí, tú eres mi única solución. Le manda una palabra. Con aquella palabra, si tú tomas esta palabra, te voy a liberar. Lo libera, lo salva. Entonces nos hace conocer a Dios, nos hace ofrecer nuestra ofrenda de agradecimiento con alabanza, con júbilos. Dios trabaja en nuestra vida así. Hermanos, vamos a concluir. Creer en Dios es creer en sus palabras. Tomar su palabra es tomar la guía de Dios. Menospreciar su palabra es aborrecer el consejo de Dios. Por eso en nuestra vida viene angustia, amarguras, tinieblas. Pero cuando nosotros clamamos a Él, en nuestra vida acondicionamos, si hacemos la hora del Señor. Él ve el silencio, ya mi boca cerrada, no más mi criterio, manda una palabra. Y creemos en ella, Él nos libera. Hoy hasta aquí compartimos.